antes de enviarlos a la gran comisión. Y se conoce como el discurso misional. ¿Cómo se conoce, hermano? Como el discurso misional. Algunos así lo han llamado porque es un discurso previo a lo que van a sufrir, a lo que van a pasar, a lo que se van a enfrentar antes de ir al ministerio. Pero ahora nosotros siempre nos gusta decir que somos hombres y mujeres de guerra. Amén. Y cuando decimos un grito de batalla, entonces, pero en esta ocasión Jesucristo no está motivando a una guerra, sino les está diciendo, vayan a cosechar almas. Amén. Y vemos claramente en los versículos que leímos, vemos claramente cómo Jesucristo comienza diciendo, a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Y después de esto vemos este gran discurso misional que comienza a hablar a sus discípulos. Y aquí yo quiero hablarles de una serie de características que Jesucristo les habló a sus discípulos antes de ir a la gran cosecha. ¿Por qué quiero hablarles sobre la gran cosecha, hermano? Porque quiero hablarles de un pasaje tan mencionado, tan hablado, este versículo 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Porque hoy más que nunca, alrededor del mundo, alrededor del país, las evidencias son más claras de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Así es la cosa. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero sí el Señor Jesucristo nos dejó una serie de enseñanzas y de pautas para nosotros, la iglesia, de estar atentos ante la segunda venida. Guerra, rumores de guerra, jamás se había visto tanta violencia en el país, hermanos. Allá cuando estamos ministrando, en menos de 2 meses, a 2 calles de la iglesia mataron a más de 6 personas. Cosas que no sale en las noticias, pero hemos visto un gran incremento de la violencia. Yo les hablo del lugar donde yo ministro. Estoy seguro que también ustedes aquí hay zonas complicadas, zonas en donde en ocasiones a veces la policía quiere meterse. Pero ustedes, más que guerreros, son cosechadores que van a ir a buscar esas almas perdidas. Y nuestro Señor Jesucristo, en este discurso tan gracioso, nos deja una serie de enseñanzas. Una serie de enseñanzas que son para hoy, que son para ti, que son para tu familia y que son para la iglesia de Cristo. Vamos a comenzar. Primeramente encontramos en este capítulo 10 la elección de los 12 discípulos. Qué extraña mezcla de estos 12 discípulos. Tendríamos que hacer una serie de predicaciones, una serie de enseñanzas para hablar de las características de cada discípulo, de cada uno de estos hombres que Jesucristo decidió elegir. Jamás nos había elegido algún hombre con sentido común, pero Jesucristo no tenía un sentido común, tenía el sentido del Espíritu Santo, el Hijo de Dios, el que llama a lo que el mundo desecha. Por eso Él los elige de esta manera. Pedro, conocemos tantas historias de Pedro, impulsivo, aventado, si alguien podía hablar más rápido de lo que pensaba, sin duda era Pedro. Pero a mí me llama mucho la atención también Juan, el famoso apóstol del amor. Desde mi punto de vista, el apóstol Juan tenía un carácter más fuerte que el apóstol Pedro. Juan, siendo, muchos lo consideraban una persona sectaria. ¿Esto qué significa? Que cuando Juan vio que otros discípulos estaban expulsando demonios, llegó a quejarse con su maestro y le dijo: maestro, hemos encontrado a alguien que está expulsando demonios, pero como no es de nuestro grupo, se lo prohibimos. ¿Qué carácter del apóstol Juan? Y después les dice: Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego sobre esta aldea? ¿Qué corazón quisiera ver a un poblado completo quemándose, hermanos? Yo cuando vi la noticia hace tiempo que estuvieron tan de moda estos machicoleros y que explotó una toma clandestina y que vimos cómo las personas desafortunadamente eran quemadas vivas, no pude evitar pensar
que Juan deseaba algo similar. Puedes imaginarte a una persona así ministrando junto al Señor Jesucristo. Juan tenía ese carácter. Juan era una persona que anhelaba los mejores lugares. Señor, cuando vengas de tu reino, permíteme que a tu diestra, mi hermanito, a tu derecha. Y la mamá, pues, las mamás sobreprotectoras siempre han existido, hermano. Las mamás que siempre quieren empujar a sus angelitos de 40 años, siempre han existido. Le dice el Señor Jesús, cuando vengas en tu reino, de a tu derecha, de este tipo de discípulos eligió Jesucristo. De este tipo de personas eligió Jesucristo, pero me llama mucho más la atención el contraste entre Mateo y Simón el cananita. Mateo, como sabemos, el escritor de este evangelio, una persona que trabajaba para el Imperio Romano, una persona que no merecía la confianza de absolutamente nadie, aunque trabajaba para el Imperio Romano, los romanos lo consideraban un traidor. Y los judíos, por supuesto, que lo consideraban un traidor porque trabajaba para el imperio que los había sojuzgado. Los romanos le decían a Mateo, Mateo, vas a cobrar 10 pesos por cada ventana que los judíos tengan abierta. Esa era la tarifa. Pero Mateo, como publicano, como buen publicano, no les cobraba 10 pesos. ¿Cuánto les cobraba? ¿Cuánto les gusta que les cobraba? 50, hermanos. 50. Mentalidad de comerciante, Mateo. 50 pesos por ventana. Imagínense los judíos cómo no iban a oír a Mateo. Y los romanos, al saber que hacía esto, decían, uy, si eso le está haciendo a sus paisanos, ¿quién no pensará en nosotros? Y sin embargo, esta persona también la elige Jesucristo. Pero vemos un contraste completamente diferente con el celote, con Simón el cananita. Simón el cananita era llamado un nacionalista, uno que amaba su país. Este grupo de personas se caracterizaba, y siempre me ha llamado mucho la atención, porque traían una daga, casi ya cuchillo, espada, la traían escondida, y cada vez que encontraban a un romano y tenían la oportunidad de hacerlo, era su privilegio asesinarlo. Y esta daga se llamaba Sica, y de ahí conocemos la palabra sicarios. Esta daga tenía ese nombre, y cada vez que él se encontraba frente a un romano y tenía esta oportunidad, lo hacía. Si este hombre podía matar a Mateo, un publicano recolector de impuestos, iba a ser un privilegio enorme para este discípulo. Pueden imaginarse a este grupo de personas conviviendo. Pueden imaginarse que todos los días amanecía Mateo, el recaudador de impuestos, y Simón el cananita, uno al lado del otro. O sea, hermano, si tú crees que tienes enemigos en tu colonia, o si tú crees que tienes una enemistad con alguien, aún en esta iglesia, no creo que te quieras. No creo que quieras sacar una daga y cuando te duermas en la predicación, órale, privilegio. No creo que haya llegado a tanto el odio hacia ti, no creo que haya llegado tu odio hacia una persona. Aún en la familia, con todos los problemas a los que te puedes enfrentar, no creo que haya llegado a tanto. Si ha llegado a tanto así como ese ejemplo, aún ahí, el príncipe de paz puede traer paz a nuestro corazón. Dice, Jesucristo eligió a tan singular grupo de personas para enviarlos a la cosecha que impide que tú y yo nos haya elegido nuestro Señor para ir a esta gran cosecha. ¿Crees que impida algo? Por supuesto que no. ¿Tú has deseado incendiar una colonia completa? Aunque en esa colonia te hayan robado tu auto, tal vez. Tú no lo has deseado. Juan lo hizo, y aún con todo eso, el maestro decidió elegirlos, no por sus capacidades, no por su talento, no por sus grandes virtudes, no porque eran las personas más santas, decidió elegirlos porque fue la voluntad del Padre. Y si tú tienes características no tan gravosas
como estos discípulos, si tú tienes características, no tienes las características tan gravosas como estos hombres, sin duda alguna, tú has sido elegido por el Maestro para ir a esta gran cosecha de almas que se acercan. Tú has sido elegido. Tú has sido elegido. Y si hoy tú vienes, tal vez con un corazón resentido, con un corazón rencoroso, y la raíz de amargura ya ha comenzado a penetrar en tu corazón, no te preocupes. Porque el Señor aún así te acepta, y te abraza, y te restaura, y te levanta. Y Él lo quiere hacer, por supuesto que Él lo quiere hacer. Y no solamente los discípulos, sabemos que el apóstol Pablo, su carácter, todo lo que la Biblia nos enseña respecto al apóstol Pablo, aún con todo eso, el Señor decidió elegirlo para expandir el Evangelio al mundo conocido. Tenemos esa esperanza. El discurso del Maestro en el capítulo 10 fue para un grupo de personas que el mundo no había ni siquiera considerado ni en sus mejores sueños. Ni en sus mejores sueños. Este discurso fue para este grupo de personas que estaban decididos a ser esos obreros de la viña, esos cosechadores de la viña. Y continuamos. Después vemos en el versículo 5. Vamos todos allá al versículo 5. Nuestro Señor tiene principio para guiar a sus obreros. Y uno de estos, sin duda, es que la cosecha depende del horario de Dios. La cosecha depende del horario de Dios. Dios ha llamado a sus obreros, pero la cosecha va a estar directamente ligada a la voluntad de nuestro Señor. Y vamos a ver el versículo 5 y 6. Vean, esto es interesante. A partir del versículo 5. Estos 12 vio Jesús y les dijo: por camino de gentiles no vayáis, en ciudad samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesucristo les estaba dando en este momento una indicación clara y precisa, y les estaba diciendo: vayan a predicar, pero háganlo con los gentiles solamente. Tenemos que ser sensibles al horario y al momento oportuno del Espíritu Santo nos da para ir a la gran cosecha. Tenemos que ser sensibles para saber en qué momento hablar, en qué momento oír, en qué momento hacer algo, en qué momento caminar, en qué momento detenernos. La prudencia que el Espíritu Santo nos da para ir a la gran cosecha constituye una de las primeras indicaciones para alguien que quiere entrar en esta gran comisión. Y recordamos la historia del apóstol Pablo cuando iba a predicar él quería ir para Asia, pero el Espíritu Santo dice que lo detuvo. Sin embargo, fue hacia Macedonia. Esto me llama mucho la atención, hermanos, porque nosotros ahí en la iglesia llevamos 8 años y hemos hecho varias actividades. Incluso yo recuerdo con mucho cariño que una de las primeras actividades que se hicieron fue una brigada médica. Y las iglesias que nos apoyó fue el Taller de Dios. Muchos tal vez no se acuerdan, pero algunos otros sí. Entonces yo recuerdo mucho, con mucho cariño eso, porque cuando nadie quería ir a apoyar a esa colonia, la iglesia Taller de Dios sí lo hizo. Eso significa que hay una sensibilidad al Espíritu Santo. Y durante 8 años hemos hecho actividades, hemos hecho campañas evangelísticas, hemos hecho tantas cosas, y a veces vemos que el resultado no es el que queremos. Pero el tiempo es de Dios. Yo hablando con Dios le decía: Señor, ¿hasta cuándo tú vas a comenzar a dar fruto? Y les cuento un poco de mi testimonio. Yo soy de provincia, yo aprendí a sembrar junto con mi padre, sé lo que es sembrar, sé lo que es preparar la tierra, sé muchas cosas. Entonces él me decía: ¿qué pasa cuando comienza a salir un maíz? Dios me decía eso: lo dejas que salga. ¿Y qué sucede si tú quieres apresurar ese crecimiento?
Si tú lo agarras y lo jalas, ¿qué sucede? Se arranca, por supuesto que se va a arrancar. Cuando nosotros trabajamos en la obra del Señor y no vemos el resultado deseado, pero queremos apresurar ese resultado, queremos apresurar el tiempo de Dios, sin duda alguna, lo que Dios había sembrado y lo que Dios había producido, esa semilla, cuando queremos apresurarlo, lo vamos. Y eso sucede, hermanos, en todos los aspectos de la vida. Eso sucede hasta con los jóvenes, con los adolescentes, en los noviazgos, cuando se quieren apresurar las cosas y no es el tiempo de Dios, sin duda ahí alguien va a sufrir. Y los jóvenes se entienden. Pero lo mismo sucede nosotros en la familia. Cuando nuestra familia no está realmente comprometida con Dios, o incluso hasta la mayoría no son cristianos, nos desesperamos y decimos, ¿hasta cuándo, Señor? El Señor tiene su tiempo, el Señor tiene su razón. Pero cuando nosotros queremos apresurar las cosas, presionamos tanto que la semilla que un día se plantó en el corazón de esa persona, si la apresuramos, la vamos a arrancar. Esto no significa que dejes de orar, por supuesto que no. Esto no significa que dejes de dar testimonio, por supuesto que no. Esto significa que para cada situación hay un tiempo. Y si somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, este tiempo lo vamos a esperar, y cuando lo veamos va a haber gozo en nuestro corazón, porque decimos, supe esperar y Dios respondió a su tiempo. Porque Dios supo responder cuando era necesario responder. Y cuando vamos a la cosecha, tenemos que esperar el tiempo de Dios. Por supuesto que tenemos que esperar el tiempo de Dios. Cuando tú vas a cortar un maíz, si lo cortas muy tierno, no sirve para elote. Si lo cortas muy recio, se te pasa de elote y ya queda como mazorca. Tenemos que esperar el tiempo de Dios. Muchos se están quedando así, viendo como que están hablando. Estoy hablando de los elotes, hermanos. De eso estoy hablando. Pero así sucede, hermanos. Hay tiempos de gestaciones preciosos para el ser humano. Hay tiempo de gestación. Cuando Dios determina de la cosecha, debe de ser algo que el Espíritu Santo ya está hablando y está poniendo en cada corazón. Amén. Llevamos dos puntos importantes, hermanos. Uno, la paz que tiene el Señor para aquellos que llaman. No importa si te peleas, no importa si llevas mal con alguien, cuando el Señor te llama trabajando en su obra, va a haber comunión. Quiero comentarles algo. Esto me encanta porque estaba preparando, cuando estaba preparando este tema, cuando nosotros queremos incluso forzar la comunión, pero no hay un trabajo en unidad, la comunión no se da. Pero cuando nos unimos, así como estos discípulos se unieron, sin importar a veces de dónde venimos, muchas cosas, pero hay una unidad, hay una paz y trabajamos para el Señor, la comunidad se da como resultado de este trabajo. Y tú no vas a dejar mentir, pero a veces los que más critican son los que menos hacen. Los que se sienten más separados o más desunidos del cuerpo de Cristo, es los que menos están trabajando. Es los que menos se incorporan al cuerpo de Cristo. A veces esos son los que están ahí muy cómodamente diciendo, sí, yo lo haría de esta manera. Qué mal, yo puedo cantar mejor. Qué mal, todo lo pueden hacer mejor ellos, hermanos, pero están desde atrás, nada más. No hay comunión en su corazón porque no hay participación en el cuerpo de Cristo a través de la paz de Cristo. No hay comunión. Y por más que piensen, hermano, intégrese. No quiero integrarme porque no quiero participar, hermano. La comunión es resultado de la integración. ¿Y de qué tipo de integración estoy hablando? De este cuerpo de Cristo. Y me estoy pensando y me estoy refiriendo a los 12 apóstoles con enemistades tan grandes entre ellos que cuando comenzaron a trabajar para la obra, su corazón fue transformado. Su corazón fue transformado.
Y la segunda parte que estaba diciendo, la cosecha depende sin duda alguna del tiempo de Dios. Sin duda alguna. Sin duda alguna, no desesperes si tu oración no ha sido contestada hasta hoy. La semilla está puesta. Mira, pero quiero decirte algo. Cuando ores, dirige tu mirada hacia donde estás orando para que veas cómo Dios va a responder. Porque es bien común, hermanos, que estemos orando por algo y Señor, haz esto, haz aquello. Y si no es una crisis, no vamos a estar atentos a lo que estamos orando. Pero cuando oramos por cualquier cosa que tú ores, debes estar dirigida tu mirada hacia lo que tú estás orando, porque cuando Dios responda, tú lo vas a poder ver y vas a poder glorificar a Dios. Lo vas a poder hacer, pero a veces oramos por acá y nos distraemos por acá. Y el Señor no ha respondido y Dios te dice, mira, si volteas hacia donde me estabas orando, te vas a dar cuenta que yo ya comencé a responder. Que ya comencé a responder en mi tiempo. Y ya comencé a responder de hace mucho tiempo, pero por un día me estuviste pidiendo acá y después te volteaste a ver otra cosa, papacito, te dice Dios. Voltea hacia donde tú estás levantando esa oración y te aseguro que Dios va a responder. Dios está respondiendo sin duda alguna, Dios está respondiendo. La cosecha depende del horario de Dios. La cosecha depende del poder de Dios. Del poder de Dios. Di conmigo, poder de Dios. El poder de Dios. La cosecha va a depender totalmente del poder de Dios. Yo siempre testifico, hermanos. Dios me llamó cuando yo era una persona totalmente tartamuda, hermanos. Me aterraba hablar ante 5 personas. Comenzaba a tartamudear, se me enredaban las palabras, se me enredaba la lengua. Me ponía rojo, comenzaba a sudar, me sudaba todo, me sudaban las manos, mejor me bajaba. Hermanos, la cosecha depende del poder de Dios. Y ahora ustedes me escuchan hablar, y no es que hable así como taravilla, ¿no? Los que se acuerdan. Pero al menos ya no se me traba la lengua, hermano. Nadie daba un peso por mí, así me decía, tartamudo, pues no. Moisés hablaba mejor que yo, hermano. Y eso que él se quejaba que era tartamudo. Moisés hablaba y se expresaba mejor que yo. Por eso la cosecha depende del poder de Dios, no depende de lo que tú puedas hacer, no depende que tan bien ejecutes un instrumento, no depende que tan bien ejecutes las palabras, no depende que tan bien te sepas la Biblia de memoria, no depende de nada de eso. Depende directamente del poder de Dios. Si tú te sabes 2 versículos de memoria, pero estás comunicado con la fuente de poder, hermano, esos 2 versículos van a ser más que alguien que sabe toda la Biblia y no vive lo que lee en la Biblia. Ahí donde estamos, sabrán, pasan muchos. Estoy acá como, no voy a decir al pastor que estoy diciendo todo esto. Ay, no sé qué. Allá en la iglesia pasan muchas personas alcohólicas, en situación de calle, drogadictas. Y me llama mucho la atención que la mayoría de ellas se sabe la Biblia. Me llama mucho la atención que la mayoría de ellas te pueden visitar salmos. Ay, no sabes más que yo. ¿Dónde estudiaste? Por supuesto que no dicen eso. Pero se sabe la Biblia. Y digo, entonces, ¿por qué estás en esa condición? No puedes ni responder. Y dice, y la Biblia dice así, y me da una cátedra ahí de Biblia. Digo, santo Dios. Pero bueno, no nos dejemos sorprender, el diablo se sabe la Biblia. Por eso la cosecha depende totalmente del poder de Dios. No hay nada más que logre una cosecha más que el poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios para poder esperar en el tiempo preciso. Necesitamos el poder de Dios para poder unirnos y para poder buscar la paz en medio de la iglesia. Necesitamos el poder de Dios. No importa qué tú hagas para mantener, y esto te lo digo por experiencia, y porque hubo un tiempo que sucedió así. No importa qué tú hagas para mantener un grupo de jóvenes. No importa que les traigas algo a alguien, que te pares de pestañas. Si no es el poder de Dios, esos jóvenes se van a ir. Es el poder de Dios lo que seduce, es el poder de Dios lo que transforma. Es solamente el poder de Dios. Nuestro Señor nos dio autoridad para resucitar, para limpiar leprosos, para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para resucitar muertos. Él nos dio ese poder de Dios, pero también nos dio
poder de Dios para vivir la palabra de Dios. Aleluya. Para vivir la palabra de Dios también nos ha dado ese poder y esa autoridad, no solamente para ver señales y prodigios, sino para poder vivir la palabra de Dios. Así es Para que la transformación sea desde el corazón y el testimonio, cuando lleva el poder de Dios, va a producir una gran cosecha. ¿Están conmigo todavía, hermanos? Sí. El discurso de nuestro Señor Jesucristo en este capítulo 10 es impresionante. Dice, necesitas el poder de Dios, necesitas estar unido, necesitas esperar en Dios, necesitas todo esto para que ese ejército que no tiene espadas en este pasaje, sino tiene le decimos un ayate para recoger la cosecha. Tú necesitas todo esto para poder recoger la cosecha. Y seguimos adelante. La cosecha depende también de una motivación pura. Amén. Y ahí estamos igual. De gracia recibiste. Lo que de gracia recibiste, ¿qué? Esto es interesante, hermanos. ¿Por qué buscamos una gran cosecha? ¿Por qué queremos una gran cosecha? ¿Cuáles son las motivaciones de tu corazón? ¿Cuáles son las motivaciones de Chava como pastor? ¿Cuáles son las motivaciones de Gaby como pastor? Buscar una gran cosecha. ¿Cuáles son las motivaciones? Dios escudriña hasta lo más profundo de tu corazón. ¿Cuáles son las motivaciones para comenzar otro negocio? ¿Cuáles son tus motivaciones para querer abrir otra sucursal de lo que sea que hagas? ¿Cuáles son tus motivaciones para buscar un ingreso extra? ¿Cuáles son las motivaciones para cualquier cosa que tú gustes y mandes en la vida? ¿Cuáles son tus motivaciones? El Señor escudriña los corazones. ¿Cuáles son tus motivaciones para ir a visitar a una hermana que está sola? ¿Realmente quieres irla a visitar o estás buscando otra cosa? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Cuáles son tus motivaciones de ir a buscar o de ir a visitar a un hermano solo? ¿Cuáles son las motivaciones de los jóvenes? ¿Cuáles son las motivaciones? El Señor siempre habla sobre las motivaciones. Y el Señor siempre habla sobre este corazón que debe de estar en sintonía con Dios y no debe de haber otra motivación en nuestro corazón más que solamente la motivación que mueve al Padre. Y esa es amor. Amor por las almas. Amor por los perdidos. ¿Cuáles son esas motivaciones? Solamente tengo aquí otras cosas, hermanos, pero Para estar más firmes que nunca. Pero vamos a terminar con esto. El temor constituye uno de los mayores obstáculos para ser un obrero. El temor constituye uno de estos obstáculos. Puedes tener el poder de Dios, puedes tener la autoridad. Dentro de la iglesia hubo una mamá que su nena nació con un problema de Down, síndrome de Down. Y ella lloraba todo el tiempo, pero no, ya después nos dimos cuenta que no era porque su hija había nacido en estas circunstancias, sino el Espíritu Santo nos llevó junto con ella a que ella confesara: es que tengo miedo que mi hija se muera. Y cuando ella dijo eso, hubo una libertad en su corazón. Después de ello perdimos un bebé. Y ahora tengo dos, Samuel, el modificado, que dice el hermano, Samuel y Isabela. Entre ellos dos tenemos un bebé. Cuando nace Isabela, no sé si es el único, hermano, y si no soy el único, por favor díganme para que no se sienta mal. Me levantaba a las 3 de la mañana para ver si estaba respirando. Porque había un temor en mi corazón. Y da miedo decirlo. De ese tipo de temores estoy hablando. No estoy hablando de temores que de América no pasa a la liguilla y cosas así. Eso ya sabemos que no. Estoy hablando de los temores que te roban la paz. Estoy hablando de los temores que no permiten que seas el cosechador que Cristo te llamó a ser.
Estoy hablando de ese tipo de temores. Estoy hablando de tipos de temores de no quiero que mi esposa me abandone. No quiero que mi esposo me abandone. No quiero que mi esposo sea un golpeador. O sea, que mi esposa me vaya a engañar. No quiero que mis hijos se pierdan. No quiero que mi hija resulte embarazada. No quiero que mi hijo embarace a alguien. De ese tipo de temores estoy hablando. Temores profundos. Temores que les huimos. De ese tipo de temores. No quiero que mis hijos mueran sin conocer a Cristo. Ese tipo de temores no tenemos que permitir al enemigo que nos atrape y nos ate con esos temores. Buscando a quien devorar. Porque si él lo logra, todo el proceso, todo el capítulo 10, este gran discurso de nuestro Señor para que tú seas un cosechador, sí lo vas a hacer, por supuesto, pero no vas a estar al 100%. Incluso yo me atrevo a decir, ¿cuál es el temor de la iglesia? ¿Cuál es el temor del taller de Dios? ¿Cuál es el temor de los que sirven aquí y que conocen el corazón de la iglesia? ¿Cuál es ese temor? Y lo mejor de todo, o por no decir lo peor de todo, es que a veces sabemos cuál es ese temor, pero no lo decimos. Pero sin embargo, el temor nos dice cómo vivir. El temor nos dice cómo vivir. No lo decimos, jamás lo confesamos, pero nos conducimos como el temor nos dice. Y hace 5 años, cuando Dios nos hizo una invitación, y tuvimos miedo por muchas cosas, temores por muchas cosas, y no lo hicimos, esos 5 años nos la pasamos viviendo ese temor. Y viene el Espíritu Santo y te sacude, y dice, otra vez quiero hacerte esa invitación. Y tu corazón vuelve a latir por Dios. Y dice, Señor, quiero ser ese cosechador. Quiero ser ese cosechador que tú dijiste que yo iba a ser cuando estaba postrado, regando mocos y lágrimas. Quiero ser ese cosechador. Que mi corazón sea transformado por tu poder. Que esa raíz de amargura que dejé que mi corazón saliera, quiero encontrar la paz en ti. Quiero encontrar tu paz. Ya estoy cansado de odiar, ya estoy cansado de señalar, ya estoy cansado de juzgar. Señor, quiero encontrar tu paz. Y si tengo que convivir para encontrar esa paz, ayúdame a convivir, ayúdame a integrarme, Señor. Ayúdame a integrarme, Padre. Ayúdame a ya fiel en ti para que las cosas se hagan así. Oh Dios de la gloria. Bendito. Poderoso de siempre. Bendito Jesucristo. El Hijo del Dios viviente. Dios viviente, Dios de Israel. El Hijo del Dios viviente. Que dijiste no temas. No desmayes. Que dijiste sé valiente y esfuérzate. Es el mismo Dios que hoy nos ha hablado a través de las Escrituras. Es el mismo Dios que llamó a Gedeón cuando por miedo estaba escondiéndose. Es el mismo Dios que hoy te está llamando y te está diciendo, tú eres mi cosechador. Más que mi guerrero, primero quiero que seas mi hijo. Más que mi valiente, quiero que seas mi hija. Y un espíritu de adopción que clama, Abba Padre. Un espíritu de adopción que clama, Abba Padre, y quita todo temor. Y quita todo temor. Porque en el Padre de la gloria no hay cambio ni sombra de variación, y Él ha adoptado y Él ha quitado todo temor. Dile al Espíritu Santo, ministra mi vida. Y le quiero que tú me tomes de la mano, Espíritu Santo, y que me acompañes a lo más profundo de mi corazón y que me hables de mi temor. Estoy listo. Y si hoy hay alguien aquí que no está listo, el Espíritu Santo quisiera hacerlo, pero la verdad tengo terror ir a ese lugar.
Tengo terror a ese lugar donde me trataron mal, donde me lastimaron. Tengo terror, Espíritu Santo, pero si tú me quieres llevar, sé que tú me vas a ayudar. Espíritu Santo, toma mi mano. Levanta tu mano derecha. Mi Espíritu Santo, toma mi mano y llévame a ese lugar. Llévame a ese lugar donde mucho tiempo ha estado ese temor. Quiero ser ese cosechador. Quiero ser ese cosechador, Espíritu Santo. Toma mi mano y llévame a ese lugar. Y quiero confesar ese temor y quiero que tú me ayudes. Quiero que tú me ayudes. Busca, hermano, hermana, iglesia. Y como iglesia, esto es aún más tremendo. Como iglesia, ¿cuál es el temor? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Llámese Taller de Dios, llámese Jesucristo, Luz a las Naciones, llámese Centro Cristiano Emanuel. Es la iglesia comprada con preciosa sangre de Jesucristo. Y el temor no tiene lugar ni suerte en ningún corazón, en ninguna iglesia, ni en tu vida, ni en tu familia, ni en tus hijos, ni en tus adolescentes. No hay lugar ni suerte para el temor en los que viven en la victoria, en los que viven en el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios trae libertad. Porque el Espíritu de Dios va a lo más profundo y no te fuerza, no te presiona. Eso es lo mejor de todo. Eso es lo mejor de todo. El Espíritu Santo no te va a presionar. El Espíritu Santo no te va a forzar. El Espíritu Santo te va a tomar con la delicadeza de tu mejor recuerdo, con la ternura de tu mejor recuerdo, con el amor de tu mejor recuerdo, y te va a decir: ven conmigo. Y te va a decir: ven conmigo. Estaba esperando este tiempo, estaba esperándote hoy, hijo, hija mía, para llevarte y para decirte: este temor lo vamos a romper entre tú y yo. Dame tu voluntad, dice el Señor. Dame tu voluntad y haremos grandes cosas. Haremos grandes cosas. Haremos grandes cosas. Dame de ti, Señor. Dame de tu espíritu. No hay temor. No hay temor. Espíritu Santo, tienes libertad en mi vida. Espíritu Santo, tienes libertad en mi vida. Y si hay un secreto ahí de familia, si hay un secreto en tu corazón, y sabes que lo tienes que confesar, pero te aterra, dile: Señor, no puedo. Y así como Jesucristo le dijo a Pedro: sí te quiero, Pedro. Está bien que no me ames, Pedro, pero yo te quiero a ti. Y yo sí te amo.